El que pongas atención en clase no te garantiza aprender correctamente y después de este episodio vas a saber por qué. Y es que creo que a todos nos ha pasado que seguimos la explicación completa, todo parece tener total sentido, nos queda súper claro en ese momento, pero después no recordamos todo completo o a veces, inclusive, recordamos mal. En este sentido, un error después de estudiar o después de aprender puede venir de distintas formas de codificación. Puedes recordar información a medias, puedes recordar información superficial, puedes depender del ejemplo o puede ser que directamente te acuerdes de cosas equivocadas. Y conocer sobre codificación ayuda a entender esas diferencias. Mientras que el procesar información es trabajar con ella mientras estás aprendiendo, la codificación explica qué tanto de esa información se quedó en tu cerebro como conocimiento de forma que lo puedas recordar y utilizar el tiempo que sea después de haber aprendido. Y de esto vamos a hablar en la 36ª forma de romper el aula. Bienvenidos a Rompiendo el Aula, el podcast donde cuestionamos lo que nos enseñaron sobre estudiar, desarmamos mitos de la educación y reflexionamos sobre lo que realmente significa aprender. Yo soy Miguel Estrada y el codificar información podría entenderse como que la información recibida adquiere una cierta forma dentro de tu comprensión. Para esto estamos diciendo, o lo que trato de decir, es que no se busca o la intención de la codificación no es generar un copy-paste de lo que te enseñaron. Que si te lo enseñaron con 4 palabras exactamente, tú recuerdes esas exactas 4 palabras en ese mismo exacto orden. No va tanto por ahí, sino darle una forma en tu comprensión. O sea, que tú interpretas el conocimiento, o mejor dicho, tú interpretas la información de acuerdo a las palabras a las que le pusiste atención y las relaciones que puedas hacer de esa información con información que tú ya sabías previamente. Básicamente es cómo entiendes en tus palabras o en tus propias palabras lo que te están enseñando. Y por más complejo que esto pueda sonar, en realidad es bastante sencillo, pero pues hay que decirlo como es. Y para explicar que realmente sí es algo sencillo, pensemos en un ejemplo muy sencillo. Utilizar un horno. Considera que a 2 personas se les dice que deben precalentar el horno antes de meter los alimentos a cocinarse y que generalmente esto ronda aproximadamente los 10 minutos. Tiempo después de esta primera explicación, una de las 2 personas espera religiosamente exactamente 10 minutos, abre la puerta del horno y mete su comida. Tan, tan. La otra persona precalienta el horno lo suficiente dependiendo de lo que vaya a cocinar. En este breve ejemplo, ambas personas recuerdan la instrucción o la enseñanza o el aprendizaje de precalentar el horno. Sin embargo, no aprendieron lo mismo. La primera persona no olvidó la explicación, claro que recuerda que hay que precalentar el horno. Sin embargo, se quedó con una sugerencia que recordó, codificó erróneamente y que ahora la toma como una regla. Mientras que la segunda persona también recuerda la instrucción, también recuerda que debe precalentar el horno. Sin embargo, la otra persona, la segunda, sí aprendió la condición o la necesidad o la razón, como lo queramos entender, de que se deba precalentar el horno. No es esperar un tiempo específico, es esperar hasta que alcance la temperatura suficiente para cocinar adecuadamente. Entonces, ambos conservaron información, ambos recordaron información. Sin embargo, no codificaron lo mismo. Una codificó mal y la otra codificó, obviamente, bien. Esto, en términos generales, es lo que permite analizar la codificación. No solamente el hecho de recordar la información, sino qué recordamos. Como dije hace rato, recordamos a medias, recordamos solamente una idea general, recordamos hasta que vemos el ejemplo o recordamos algo que directamente sacamos de la basura. Y esta diferencia es sumamente importante cuando tiempo después, estás estudiando y te equivocas. Porque cuando nos equivocamos al estudiar, generalmente la pregunta que nos hacemos a nosotros mismos siempre es, ¿qué hice mal? ¿Por qué me equivoqué? Y puede ser que la razón
haya estado no solamente en si pusiste atención, si estabas concentrada, si le echaste ganas y lo que sea. Puede ser que hayas cumplido todo perfectamente bien, pero en tu cerebro algo se codificó mal. Y para saber qué fue lo que se codificó mal, hay que distinguir entre 4 posibilidades. La primera, obviamente, es olvidar. Y generalmente el caso del olvido es el más evidente, en el que estás tratando de avanzar y simplemente no te acuerdas. No te acuerdas del nombre, no te acuerdas de la propiedad, no te acuerdas de la ubicación, no te acuerdas de la función, no te acuerdas de la regla, del concepto, de la definición, de la fecha, de la persona, no te acuerdas. O sea, estás avanzando en tu explicación y ¡pum! Hay un vacío, hay un hueco, una laguna que algo debe ir ahí. Y tú sabes que algo debe ir ahí, pero no sabes cuál es ese algo. Y este primer caso o esta primera posibilidad se puede llegar a confundir y es muy parecido al segundo caso del que vamos a platicar ahorita, que es el conocimiento parcial o, digamos de otra forma, incompleto. Generalmente este caso es cuando sí recordamos en términos generales, pero realmente no podemos armar las piezas de un rompecabezas. Por ejemplo, si preguntaran sobre la Segunda Guerra Mundial, un conocimiento parcial sería, bueno, fue un conflicto mundial. ¿Entre quiénes? Aunque podría pensarse que es olvido, realmente no es que te falte un dato en específico, es que tienes la idea general, pero no sabes más allá de eso. O si te preguntaran por qué hace el paracetamol, pues cura. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues, tienes la idea a medias. No es que se te olvide, es que tienes la idea incompleta. Te faltan piezas de rompecabezas para armar la información. El tercer escenario de los que vamos a platicar ahorita es cuando necesitamos, dependemos, no podemos por nosotros mismos hacer algo. Al momento de contestar necesito tener los apuntes. Al momento de hacer un ejercicio necesito tener el ejemplo. Al momento de un caso práctico necesito que alguien me ayude. O sea, siempre depender de alguien, no poder hacerlo por nuestra cuenta. Ya sea, y ese problema, esta posibilidad, también va un poquito de la mano, ya sea que no puedo porque me acostumbré a que siempre estaba disponible la información o simplemente nunca la aprendí, nunca quedó codificada, nunca quedó realmente algo en mi cabeza. Lo que quedó es que yo aprendí de un tema, pero fue lo único que quedó. Y necesito ver el procedimiento, las notas, los apuntes, lo que sea. Y el último caso es que directamente te acuerdes de las cosas mal. O sea, que la información que recuerdas sea incorrecta. Por ejemplo, si hablamos de, no vamos a entrar en el tema, solamente quiero darte un ejemplo de cómo puede ser que recordemos mal. Si hablamos de la pendiente de una función, podemos saber cuál es la pendiente identificando el cambio en y, que va encima de una fracción, y el cambio en x, que va debajo de la fracción. Si en la primera coordenada y vale 1 y en la segunda coordenada y vale 5, pues el cambio fue 4, iría arriba. Si en la primera coordenada x vale 0 y en la segunda coordenada vale menos 4, pues abajo iría un menos 4. Tenemos el cambio en y sobre el cambio en x. A eso es la pendiente. Equivocarnos o tener una codificación equivocada sería pensar que la x va arriba, cuando en realidad va abajo. Algo así podría ser el aprendizaje erróneo. Recuerdo la información, recuerdo los datos, pero en desorden o en la forma equivocada, en pocas palabras. Y por darte un ejemplo lo más sencillo posible, la receta de arroz general, estándar, básica en todos lados, aquí y en cualquier parte de Latinoamérica, incluso yo diría que hasta del mundo, es 2 tazas de agua por cada taza de arroz. Tan tan. Codificar mal sería pensar al revés. 2 tazas de arroz por cada taza de agua. Tan fácil y sencillo como es. Te acuerdas de la información, te acuerdas de los datos, te acuerdas de los conceptos, pero los conectaste mal. Y aunque los 4 casos generalmente terminan en respuestas equivocadas, solamente saber que tienes una respuesta equivocada no es suficiente. Hay que analizar cómo llegamos a esa respuesta equivocada. La ventaja para ti es que el diagnóstico de qué fue lo que salió mal en la codificación y la solución para corregir ese error van de la mano, en la misma práctica. Si el problema fue el olvido, lo que vas a hacer es la práctica de la recuperación activa. Esta práctica la explico en otros episodios, pero ahorita brevemente vamos a decir simple y sencillamente que es
cerrar todo, no ver la información y tratar de escarbar de lo más profundo de tu mente la idea. Lo apuntas o lo hablas o te grabas, terminas con todo lo que te acuerdes, dejas de escribir, dejas de grabar, dejas de lo que sea, abres los apuntes y corroboras que estés bien. El diagnóstico en esta prueba sería obviamente que trates de acordarte de algo y no te acuerdes. O que cuando abras el material digas, esto jamás lo apunté o de esto jamás me acordé. Ese sería el diagnóstico para saber que tu problema sí fue olvidado. O también que te acuerdes de las cosas equivocadas. Ahí tendrás un doble diagnóstico. Pero por lo pronto, recuperación activa. Tratas de sacar de tu mente todo lo que puedas, lo apuntas o te grabas y luego corroboras si era todo lo que debías recordar y si lo recordaste correctamente. Para saber si la comprensión o la codificación fue superficial, utiliza el método Feynman. Háblale a tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu pareja, tus amigos, tu perro, tu peluche. Imagínate que tienes a un alumno imaginario, quien tú quieras. Y trata de explicarle el tema de lo más fácil, sencillo y rápido posible. No es que debas resumir a lo güey, es que digas lo importante. Si no puedes decir lo importante de forma completa, entonces es un conocimiento superficial. Y lo que no puedas explicar o no puedas precisar es justo esa parte que debes repasar. Cuando el problema sea la dependencia del ejemplo, lo que vas a hacer es ponerte a prueba con un ejercicio o con algunos ejercicios. Estos ejercicios lo que deben tener, o la esencia que deben tener, es que deben representar procedimientos diferentes, mezclados. Y lo que, o en pocas palabras, el estudio intercalado es, antes de responder, identifica qué hay que hacer. Si sabes qué hacer con solamente ver el ejercicio, entonces ya dejas de depender poco a poco del ejemplo. Pero si necesitas ver el ejercicio y ver algo ya resuelto que se parezca, sigues dependiendo del ejercicio, del ejemplo, perdón. Entonces, el estudio intercalado sirve para ir diferenciando, variando y que tu cerebro vaya teniendo ese discernimiento de aquí aplicar una idea, aquí aplicar otra fórmula, etcétera, etcétera. Y si el problema crees que es que aprendiste una idea equivocada, toma tu idea y trata de aplicarla a 5 casos donde creas que funciona, o donde debería funcionar, mejor dicho. Si en esos 5 casos distintos funciona, seguidos, o sea, no se trata de que funcionó en uno y en 3 no, pero luego al otro sí y en otros 4 no funcionó, no. Caso 1, funcionó, sí. Caso 2, funcionó, sí. Caso 3, funcionó también. Caso 4, funcionó, sí. 5, funcionó también. Perfecto. Tengo la idea correcta. Caso 1, funcionó. Caso 2, no funcionó. Ya. Con eso tienes para saber que aprendiste lo equivocado. Caso 3, tampoco funcionó. Reafirma que aprendiste lo incorrecto. Caso 4, sí funcionó ahora sí. Caso 5, sí funcionó otra vez. A pesar de que haya funcionado en la mayoría. A pesar de que llega a funcionar en 4 casos inclusive. Si estuvieras en lo correcto, funcionaría siempre. 2 más 2 es 4. 2 al cuadrado es 4. 2 por 2 es 4. O sea, no importa cómo quieras llegar a 4, el método va a funcionar si es el correcto. Entonces, compara tu conocimiento o tu idea del tema con 5 casos distintos. Y si en los 5 casos distintos funciona, perfecto. Si no funciona en alguno, entonces compara lo que tú entiendes del tema o tu forma de comprender el tema, compáralo con alguna explicación. Si no lo habías intuido, todo esto que dije de comparar con los 5 casos era sin ver el material, sin ver apuntes, sin ver notas, sin ver el libro, ni videos, nada. Tu conocimiento, aplicarlo de memoria a esos 5 casos. Y ya que veas que sí funciona, pues ya ni para qué checas las notas, sabes que sí lo tienes dominado. Si no funciona en alguno, ahora sí, comparas con lo correcto. Y a pesar que te acabo de dar las 4 soluciones para los problemas de codificación o los problemas más comunes de codificación, no todo es color de rosa. En ese momento que estés haciendo la comprobación, te puedes dar cuenta de si aprendiste correctamente, o sea, si lo que se quedó del aprendizaje, lo que se codificó fue lo correcto o cuál de los 4 problemas ocurrió. Sin embargo, corregirlo en ese momento tampoco garantiza que ahora sí quedó corregido para siempre. Hay que hacer otra comprobación después y otra después. Yo diría que cuando después de 3 comprobaciones seguidas
ya funciona todo como debería funcionar, ahora sí se codificó correctamente. Pero esto es mi criterio, tú decidirás si con una, yo creo que es poco, si con tres, me parece suficiente, con 5, con 7, con 10, o como tú quieras. Pero una sola corrección con las soluciones que dijimos ahorita, las 4 soluciones que dijimos, una sola corrección, a mi parecer, no es suficiente, a menos que sea lo suficientemente impactante como para que te cambie la vida. En el siguiente episodio hablaremos de memoria a largo plazo, pero por lo pronto, yo creo y te aconsejo que corrijas más de una vez después de haber identificado un error. Porque a veces hay errores que aunque los corrijas, los sigues cometiendo. Esto te lo digo de primera mano porque mis alumnos, por más que les explico y por más que corrigen, hay alumnos que lamentablemente en todo el curso, en todo el semestre, en todo el ciclo, no corrigen el error. A pesar de que saben que cometen el error y que saben cómo corregir. Entonces, hay que hacer correcciones constantes, varias, hasta lograrlo. Y ya para este punto del episodio, durante gran parte hablamos subliminalmente de algo y en los últimos minutos lo hablamos de forma directa. La memoria. Y con esta cosa de la memoria ocurre algo que muy probablemente te ha pasado en varias ocasiones. Hay cosas que puedes recordar durante años y hay otras cosas que ni siquiera te acuerdas que algún día aprendiste. Y esto nada tiene que ver con si te pareció claro, difícil o complicado el tema al momento de aprenderlo. Y no digamos el tema en la escuela, cosas que te pasan en la vida. Nada tiene que ver. O tal vez sí. Entonces, ¿qué es lo que determina que te puedas acordar de una canción que escuchaste a la pasada durante años y que el tema que necesitabas recordar para tu examen final de la próxima semana se te haya borrado en 7 días? ¿De qué depende? Pues para saber de eso necesitamos obviamente entrar en tema de memoria a largo plazo. Pero de eso hablaremos en el próximo episodio de Rompiendo el Aula, donde seguiremos cuestionando juntos lo que nos enseñaron sobre la escuela, sobre estudiar y sobre lo que realmente significa aprender.